semana estuvo marcada por la publicación del informe Chilcot, que desglosa en un voluminoso estudio la actuación del gobierno de Reino Unido en la intervención militar de 2003 en Irak. El Ejecutivo británico se unió a los de Estados Unidos y España para la invasión antes de agotar todas las opciones pacíficas. Un capítulo oscuro que llevó al suicidio político de Tony Blair y que ha reavivado la polémica sobre la participación de George Bush y José María Aznar. Victoria Aramburu nos resume lo más importante del trabajo. Rodeado por una gran expectativa y en medio de multitudinarias protestas, esta semana se presentaron finalmente las conclusiones del informe Chilcot en Reino Unido. Las repercusiones no se hicieron esperar. El informe Chilcot es una investigación sobre el rol que jugó el Reino Unido en la invasión llevada a cabo por Estados Unidos en 2003 en Irak. Tardó 7 años en realizarse y además recopiló el testimonio de 150 testigos. Además, se desclasificaron 150.000 documentos para fundamentar esta investigación. Costó aproximadamente 13 millones de dólares. ¿Por qué lleva este nombre? Bueno, precisamente por el presidente de la comisión que llevó a cabo esta investigación, John Chilcot, diplomático británico, consejero privado y además asesor de la reina. Entre las conclusiones principales que reveló este informe se destacan, bueno, obviamente no se agotaron las vías pacíficas, los diálogos para llegar a una solución pacífica en Irak. Además, tiene que ver con los datos de inteligencia en los que se basaron para fundamentar esta intervención. Eran erróneos, esto dice el informe. Se refiere también a las armas de destrucción masiva. No hubo pruebas concretas de estas armas que supuestamente existían en poder de Saddam Hussein. Por último, señalan directamente al ex primer ministro del Reino Unido, a Tony Blair, y dicen que desoyó al Consejo de Seguridad de la ONU. Entre los presentes en la exposición se encontraban los familiares de aquellos soldados que perdieron la vida en la guerra llevada a cabo en Irak entre 2003 y 2011. Cuando veo las noticias sobre Irak, donde el otro día fallecieron más de 200 personas, solo puedo concluir que mi hijo había muerto en vano. Todos tienen que asumir que en el mundo hay solo un terrorista, y su nombre es Tony Blair, el peor terrorista del mundo. El propio ex primer ministro británico Tony Blair reaccionó públicamente ante el informe y aseguró que sus intenciones fueron buenas y sus decisiones de acuerdo a lo que consideraba mejor para el país en ese momento. Hay quienes dicen que al quitar a Saddam dimos pie al terrorismo en Oriente Medio y que habría sido mejor dejarle en el poder. No estoy de acuerdo en absoluto. El mismo Saddam fue una fuente de terrorismo, una amenaza continua para la paz y para su propio pueblo. Más allá de sus disculpas, los sondeos expresan un gran rechazo hacia la política de Blair de aquel entonces. Más del 50% de los británicos aseguran que no podrán perdonar nunca al ex primer ministro por sumarse a la ofensiva estadounidense en Irak. Pero las repercusiones del informe Chilcot traspasaron las fronteras y también tuvieron impacto en España, otro socio clave en aquel tiempo para hacer efectiva la intervención. La investigación menciona en 24 oportunidades expresas al expresidente español José María Aznar y revela que existió una alianza con Tony Blair para llevar a cabo una campaña de comunicación que mostrara que ellos estaban haciendo todo lo posible para evitar la guerra. En aquel entonces, Aznar, junto con los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, usaron como pretexto para iniciar aquella invasión la afirmación de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, algo que el exmandatario español desmintió unos años después. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. El mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé ahora. Hemos hablado de 2 de los miembros del llamado Trío de las Azores, pero ¿y George Bush? Estados Unidos, como principal impulsor de la invasión en Irak, ¿debería referirse al informe Chilcot? Si bien el expresidente George Bush se ha lamentado por las consecuencias de la guerra, son muchas las voces que exigen una investigación propia para develar el verdadero entramado que ocultó aquella intervención, que intentó justificarse en la existencia de armas de destrucción masiva, que nunca se comprobó. La respuesta de Washington sobre el informe Chilcot deja clara cuál será la posición de Estados Unidos respecto de su accionar en Irak en 2003. No vamos a revisarlo, no vamos a estudiarlo, no vamos a intentar hacer un análisis o un juicio de las conclusiones de una u otra manera. Nuestro enfoque está en los retos que tenemos en Irak y Siria precisamente ahora. Las víctimas de los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos aún esperan una respuesta y claman por la justicia que tarda en llegar.
Evidentemente las disculpas de los mandatarios responsables de la invasión no son suficientes para ellos. Éramos niños, éramos jóvenes. Yo vivía con mi familia. A las 12 de la noche escuché de repente un fuerte estallido que golpeó mi casa y esta se derrumbó sobre nosotros. Éramos granjeros, teníamos ovejas y vacas. No había una base militar cerca de mi casa. No entendía por qué lo hicieron. Antes de que comenzase la guerra, sabíamos que no había armas de destrucción masiva. Sabíamos que ellos solo venían por razones económicas y para tener poder en esta parte del mundo. Me gustaría preguntarle si quiere volver a Irak conmigo y decirle al pueblo iraquí que volvería a hacer lo mismo. Irak está mucho peor. Sí, Saddam era una persona terrible, era un dictador. Pero lo que está pasando ahora es mucho peor que lo que pasaba bajo Saddam. Sacaron a un Saddam y nos dieron muchos más Saddams. Pedir perdón y lavarse las manos no es justicia. La historia